Muchas gracias. Ok, bueno, buenos días con todos. Esta presentación obedece a la preocupación que muchos en la sociedad tenemos con respecto a en qué medida podemos lograr que la población tome conciencia de la importancia de las medidas sanitarias en esta situación de pandemia y las lleve a cabo. Esas medidas son obviamente las de higiene, pero en particular en esta presentación me preocupa sobre todo las medidas relacionadas al distanciamiento social. Bien, entonces iniciemos primeramente estableciendo cuál es el contexto en el cual se presenta esta problemática. Lo primero que tenemos que señalar es que nuestra disciplina, la psicología, ha logrado en las últimas décadas desarrollar una serie de modelos teóricos, muchos en realidad, decenas incluso podríamos decir, de modelos teóricos que se han creado con la finalidad de poder predecir las conductas de riesgo y saludables, y de esa manera, a partir de esos modelos, poder también promover esas conductas saludables. Muchos de estos modelos son modelos que se ocupan de predecir la conducta individual, ¿no? A través de mecanismos y procesos tales como la habilidad, la información, la motivación, la intención, etcétera. Que en realidad son modelos que no dicen casi nada nuevo en realidad, ¿no? Quizás el refinamiento estadístico es lo que traen de novedoso, pero en el fondo, pues, replican lo que ya las teorías del aprendizaje, incluso en las décadas del 30 y del 40 del siglo pasado, ya habían adelantado, ¿no? Muchos de ustedes recordarán la famosa teoría de Clark Hull, en la cual decía, pues, que el potencial de reacción es función de la fuerza del hábito y el impulso, ¿no? Traducido eso a términos más comunes de los modelos que tenemos en la actualidad, significa pues que la intención de responder es una función primero del grado de conocimiento y habilidad que se tenga y en segundo lugar del grado de motivación que se tenga. ¿Bien? Así que estos modelos pues en realidad no mucho nos aportan de novedoso a lo que ya las teorías habían señalado originalmente. La cuestión fundamental es cómo traducir esos modelos a una recomendación práctica, ¿no? A medidas prácticas que el paciente pueda asumir para justamente poder llevar a cabo estas conductas saludables y alejarlo de las conductas de riesgo. Por otro lado, también tenemos varios modelos, muchos modelos y metodologías para diseñar intervenciones comunitarias, ¿no? Intervenciones ya no dirigidas solo al individuo, del profesional al individuo, del profesional sanitario, en este caso al individuo, sino dirigidas a comunidades, ¿no? Que se practican pues precisamente, ¿no? Digamos, comunidades de barriales, o si no también en empresas, en instituciones, donde hay una gran cantidad de personas y donde puede ser interesante implementar una intervención para promover conductas saludables. Bien, es decir, tenemos pues teoría, tenemos metodologías y técnicas que provienen de diferentes orientaciones de la psicología que el profesional encargado de implementar estos programas tiene que saber seleccionar digamos, procesar y programar creativamente para los objetivos que persigue. Pero el escenario de una pandemia en realidad es muy distinto de todo lo que tenemos como conocimiento a partir de estos modelos, ¿no? Como digo, los modelos se han creado para intervenciones individuales y también para intervenciones comunitarias a pequeña escala. Pero ahora tenemos el reto de diseñar intervenciones a gran escala, para miles y millones de personas, para que estas miles o millones de personas puedan asumir conductas, digamos que la, digamos las coloquen en una situación de protección frente a los riesgos, pero que no solamente son conductas que, digamos, pueden tener un mayor o menor costo para el paciente, sino que realmente son costosas. El distanciamiento social y sobre todo la cuarentena es realmente costoso en mayor o menor grado para todos nosotros. Los costos son tanto a nivel individual como también hasta a nivel social.
Entonces, por una parte, estamos hablando de intervenciones que deben aplicarse a miles o millones de personas, y por otra parte, estamos hablando de intervenciones que que tienen que estar orientadas a la promoción de comportamientos que de por sí ya son difíciles de asumir por las personas. Bien, entonces ese es el reto actual en el que en este momento se encuentran las ciencias conductuales. Ahora, es importante, de hecho, hay que decirlo también, ¿no? Que justamente durante este año es que ha salido a la luz una abundante bibliografía con una serie de propuestas acerca de qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden aportar las ciencias conductuales precisamente para la finalidad que estamos aquí señalando, ¿no? Es decir, implementar y lograr que haya un resultado a partir de estas medidas dirigidas a grandes cantidades de personas y orientadas a promover conductas que de por sí ya son difíciles de llevar a cabo. Bien. Ahora, esto es todo todavía mucho más necesario en la medida que estamos enfrentando una enfermedad que tiene ciertas características que, digamos, nos demandan con mucha más urgencia la necesidad de desarrollar estas intervenciones, ¿no? En primer lugar, sabemos, ¿no? El COVID o la COVID-19 es una enfermedad muy contagiosa, no solamente que es muy contagiosa, sino que también puede generar consecuencias, digamos, tener secuelas o complicaciones que pueden ser muy graves para muchas personas. Por otra parte, no tenemos fármacos específicamente para combatir esa enfermedad. En relación a las vacunas, estas, bueno, aún no están pues disponibles en este momento, lo estarán a partir del próximo año. Se dice que algunos países ya van a empezar sus programas de vacunación en el mes de diciembre, pero esto pues no abarca a la mayor parte de la humanidad. Propiamente la posibilidad de que las vacunas lleguen al grueso de la población, pues está todavía un poco a la distancia de varios meses, ¿no? Por un lado. Por otra parte, aun cuando estas vacunas existan, debido a la premura y urgencia de su producción, es posible que todavía exista en ciertos lugares, en ciertos círculos, cierta desconfianza en cuanto a su efectividad, y en todo caso eso lo vamos a poder comprobar cuando ya se empiecen estos programas de inmunización y se vean ya los efectos, digamos, ya en la población propiamente. Como también puede ser que algunos o muchos tengan digamos, la perspectiva de que pueden haber efectos secundarios indeseables y por eso se resistan también a la vacunación, ¿no? Hay muchas razones de por qué algunas personas no quieren vacunarse. Una de ellas puede ser esta inseguridad de que por una parte sea lo suficientemente efectiva y por otra parte suficientemente también segura. Por lo tanto, tampoco podemos decir pues que ya tenemos la solución en este momento, ¿no? Es decir, en este momento necesitamos tomar otro tipo de medidas todavía para la contención de la enfermedad, medidas no farmacológicas. Además, pero no solamente tenemos el problema de la enfermedad actual, ¿no? Bien, en el próximo año, pues, podremos vacunar o muchos ya se habrán inmunizado por su previa experiencia con la enfermedad, etcétera, y podemos decir que en este sentido ya está controlada la enfermedad. Pero, ¿qué hay del futuro? ¿Qué hay del futuro? La experiencia nos está enseñando, la experiencia de las últimas pandemias que han estado ocurriendo en estas últimas décadas, nos está enseñando que en realidad estamos entrando a una época en la cual esto va a ser recurrente y va a ser recurrente con cierta frecuencia. No olvidemos pues la famosa pandemia del SARS del año 2003, no olvidemos la famosa pandemia de la H1N1 y otras que ocurrieron digamos, quizás ambientes geográficamente más localizados, pero no por ello menos peligroso y no por ello tampoco significando pues que no pueda haber un rebrote de esas enfermedades que pueda, digamos, estar fuera de control. Entonces, estamos entrando a un momento en el cual estamos expuestos en realidad a riesgos de nuevas pandemias, nuevos microorganismos como el virus responsable de la actual pandemia, que era muy poco conocido o desconocido prácticamente antes de que estalle esta pandemia, nuevos microorganismos o nuevas cepas de los mismos microorganismos, ¿no? Al mutar se producen nuevas cepas que llegan a adquirir resistencia también a los fármacos
o repetición de pandemias anteriores, ¿no? La famosa pandemia de la mal llamada gripe española, que en realidad no empezó en España, sino en Estados Unidos, de hace un siglo, no desapareció. Bueno, desapareció así como vino, desapareció, pero no es que desapareció por siempre, sino que ha quedado ya endémica y muchos, tal vez ustedes mismos han escuchado mucha información que señala que aun cuando disminuyan los contagios y aparentemente ya esté controlada la COVID-19, el virus ha llegado para quedarse, ¿no? Y va a mantenerse endémico probablemente y tengamos que convivir con él. Entonces, tenemos pues una serie de retos, de riesgos, de microorganismos letales o peligrosos que están ahí, y por esa razón es que tenemos que estar preparados para una posible nueva pandemia. Los fármacos por sí solos no son una solución mientras no conozcamos qué nuevos microorganismos van a estar ahí y vamos a tener que enfrentar. En otras palabras, lo que estoy queriendo decir es que estas intervenciones de carácter conductual van a ser necesarias todo el tiempo. Por eso es que necesitamos crear nuevos modelos de intervención precisamente para fomentar cambios de conducta que permitan a la población hacer frente a estos eventos de pandemias. Y esos cambios de conducta son aquellos que deben servir pues, precisamente para promover conductas saludables, ¿no? Y evitar al mismo tiempo exponernos a los riesgos. Bien. Eh, bueno, antes de pasar a los factores, yo quiero recordar brevemente esas medidas, ¿no? Las medidas no farmacológicas, como son pues las que ya todos conocemos, ¿no? Medidas de higiene, medidas de control ambiental y las medidas de distanciamiento social, que son, como les dije al comienzo, las que principalmente nos interesan en esta presentación. Muy bien, entonces, limitándonos a las medidas de distanciamiento y en particular a la cuarentena, ¿qué factores pueden contribuir, digamos, a la mayor o menor probabilidad de que las personas acaten esas medidas y se adhieran a ellas? Antes de mencionarlos, debemos también precisar algunos conceptos, ¿no? La palabra cuarentena, propiamente dicha, se emplea para una medida en la cual se restringe los movimientos de una persona que ha sido expuesta a la infección. No necesariamente es una persona enferma, sino una persona que ha estado expuesta a la infección y que se le ordena permanecer en un lugar y recluirse en ese lugar con la finalidad de que no haya un riesgo de que expanda esa infección a otros. Eso es estrictamente hablando la cuarentena, para distinguirlo del aislamiento, que es un caso en el cual se trata ya de una persona que ya tiene el diagnóstico, que ya se le ha identificado como portadora, y enferma y que también es recluido justamente para evitar contagiar a otros, ¿sí? Ahora, la cuarentena específicamente se refiere pues a individuos, ¿no? Individuos que se les ordena permanecer en un lugar hasta que pase el riesgo, digamos, de contagio a otros. Pero lo que estamos viviendo no se adecua exactamente a ese concepto de cuarentena. Por eso es que se ha inventado otro término llamado cuarentena comunitaria, ¿no? Que recibe varias denominaciones, pero digamos, ese es uno de los nombres que hay en la literatura, ¿no? Cuarentena comunitaria, que significa que todos vamos a estar encerrados, no importando si hemos estado expuestos, no expuestos, si estamos contagiados, no contagiados. Simplemente la finalidad de la cuarentena comunitaria es restringir los contactos sociales. Ese es el objetivo de la llamada cuarentena comunitaria, que no es una medida novedosa, que se ha adoptado siempre, digamos, durante siglos, se puede decir, como una forma de contener la difusión de una enfermedad. ¿Bien? Entonces, eso es lo que estamos enfrentando y practicando o intentando practicar todavía en esta época. Los medios de comunicación nos informan que en Europa estas medidas se habían relajado, pero que ahora están volviendo a implantarlas debido al rebrote de la enfermedad. Muy bien, entonces, ¿cuáles son los factores individuales, los factores propios de la persona que están involucrados en la posibilidad de adherirse o por el contrario quebrantar estas normas, ¿no? En realidad pueden haber muchísimos factores, ¿no? Como todos sabemos, la conducta es multideterminada, multideterminada. En los estudios, algunos de los que se han recurrentemente mencionado como factores son, por ejemplo, los factores sociodemográficos, ¿no? Se aprecia, por ejemplo, que las mujeres son más propensas a cumplir con las medidas, ¿no?
Las personas de mayor edad también son más propensas a cumplir con las medidas, y eso ya nos indica también cuáles son entonces los grupos de riesgo, ¿no? Hay factores de personalidad como la impulsividad. A mayor impulsividad, menos tendencia, menos propensión a cumplir con las medidas de distanciamiento. Existen una serie de valores psicosociales, ¿no? Como el sentido de altruismo. Cuanto más, digamos, alto sea este sentido de altruismo, es más probable que la persona tienda a acatar las medidas. Por el contrario, tenemos el individualismo, ¿no? Que es la idea de que la persona es libre y que puede actuar según su libre voluntad, y entonces esto más bien lo predispone a quebrar las normas, ¿no? Un sentido de comunidad, de pertenencia, de que pertenezco a un grupo y debo ser solidario y debo estar al lado de las necesidades de todos por encima de mi propia necesidad. Esto, por el contrario, sí favorece a la posibilidad de acatar las medidas. También existen los factores cognitivos de percepción del riesgo, ¿no? Cuanto más riesgo yo perciba, eso probablemente me motive a ser más cuidadoso y a acatar las medidas. Pero por otra parte también está la percepción de los costos y los beneficios, ¿no? Yo puedo percibir que hay un gran riesgo, pero también hay un gran costo en las medidas que tengo que asumir. Y en este caso la cuarentena comunitaria es altamente costosa, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Permanecer en casa largo tiempo de por sí es estresante, y en algunos casos, como también muchos estudios lo indican, tiene impactos psicológicos serios, ¿no? En relación a algunos tipos de síndromes psicológicos. Entonces, también hay una percepción de los costos, ¿no? Los costos también son, pues, laborales, económicos, etcétera, ¿no? Entonces hay un balance, ¿no? En la percepción de estos costos y estos beneficios, ¿no? De adaptar estas medidas. Esta percepción también es un factor indudablemente que juega en relación al individuo, ¿no? Factores de salud mental, factores de estrés, ¿no? De los desajustes psicológicos previos agravan esos estados, digamos, en situación de pandemia. El estrés generado también por el confinamiento. Todos estos elementos de por sí son problemas que deben atenderse, ¿no? Son problemas que son importantes en sí mismos, pero aparte de eso, la presencia de estos problemas de salud mental, de estrés, también predispone a la persona a quebrar las normas o a no tomar decisiones, digamos, acertadas para digamos, evitar exponerse a los riesgos. Y obviamente, pues existen una serie de factores situacionales diversos, ¿no? Como la necesidad de trabajar. Aquí permíteme hacer una pequeña corrección al texto, ¿no? Hay factores, digamos, como le digo, ¿no? Necesidad de trabajar y el miedo a perder ingresos, que no es algo que solamente se ve en nuestro país, es algo que se ve en todas partes, ¿no? En los estudios se muestra que es un factor que lo vemos en los países industrializados, en los países pobres, etcétera, ¿no? También la necesidad de salir para atender a otros, ¿no? Atender a nuestros familiares, amigos, cómo estarán, ver qué necesidades tienen, ¿no? Y obviamente también la necesidad de proveerse de bienes, de servicios, en fin, los factores situacionales pueden ser de muchos tipos. Muy bien. Aparte de estos factores individuales que determinan la probabilidad de que una persona acate o no acate las medidas sanitarias, también existen factores socioculturales. Por ejemplo, lo que llamaríamos la cultura de la transgresión, ¿no? Es decir, la tendencia a violar las normas, la tendencia a quebrar las normas, ¿no? Que es uno de los rasgos de comportamiento anticiudadano al cual vamos a volver ya al finalizar casi al finalizar esta presentación, ¿no? Que es, digamos, existe en mayor o menor grado en todas las personas, ¿no? En algunas mucho más que en otras, ¿no? Y en algunas culturas más que en otros lugares, ¿no? Por ejemplo, hay literatura que hace referencia, pues, a que la cultura de la transgresión es un rasgo característico o es un aspecto que lo vemos muy enraizado, por ejemplo, en los países de América Latina, a diferencia de los países de cultura anglosajona o en algunas otras partes de Europa o de otros lugares del mundo. Entonces las personas sienten la necesidad de incumplir, ¿no? La necesidad de incumplir por una serie de razones. También algo de eso voy a examinar dentro de un momento más, ¿no? Entonces, este es un factor, digamos, contra el cual, pues, se tiene que tomar medidas, digamos, efectivas, ¿no? Para contenerlo.
Pero así como se habla y se dice que nosotros los latinoamericanos somos muy propensos a la transgresión de normas y que eso para nosotros es una desventaja porque nos pone en una situación de riesgo, ¿no? Ya que nos lleva a incumplir con las medidas sanitarias. Pero por otra parte, en otras culturas también existen elementos culturales que también pueden ser, digamos, eh, condiciones que van a generar una proclividad a no cumplir con las normas sanitarias, ¿no? Por ejemplo, en las culturas anglosajonas y particularmente en Estados Unidos, existe un sentido muy fuerte de autonomía personal, ¿no? La idea de que los ciudadanos están por encima del Estado y los individuos por encima de la sociedad o de la comunidad, y entonces es mucho más importante preservar la libertad individual, ¿no? Y la libertad individual, pues, puede llevar, mejor dicho, el sentido de libertad individual y, y al sentido de que el individuo es el soberano por encima de las decisiones de los gobiernos. Todo esto puede llevar a que estas personas digan, bueno, es mi decisión, ¿no? Es mi decisión. Entonces, es mi decisión ponerme o no ponerme la mascarilla, por ejemplo, ¿no? Como los medios de comunicación lo han estado, eh, digamos, informando desde que empezó prácticamente la pandemia, y lo reporta también la literatura, ¿no? Entonces, ese instinto de escapar que mencionaban Cetrón y sus colegas, justamente analizando el comportamiento masivo frente a las medidas sanitarias, está muy vinculado y se manifiesta, por un lado, en este sentido de transgresión que vemos en algunas culturas, y por otro lado también está presente en esta idea de que el individuo está por encima del Estado, el individuo está por encima de la comunidad y los intereses individuales son lo primero. Y entonces eso lleva a que la persona también considere como un asunto personal la decisión, pues, de acatar o no las medidas sanitarias, ¿no? Y miren, en este momento estoy recordando haber leído hace muchos años en un medio de comunicación británico una crítica hacia algunas propuestas que hacía el gobierno para mejorar la alimentación de las personas, ¿no? Y de esa manera, pues, evitar la obesidad y otros problemas de salud causados por los malos hábitos alimenticios, ¿no? Y en esos medios de comunicación se decía que el gobierno no debe meterse en ese tipo de cuestiones porque esas son cuestiones de decisión de las personas, ¿no? Que el gobierno se ocupe de sus negocios y que la gente tome sus decisiones, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en este otro caso de la campaña para mejorar los hábitos alimenticios, estamos viendo también pues cómo esta condición cultural de que los individuos son quienes deben tomar sus propias decisiones y no el gobierno, es un factor, pues es un factor que puede exponer a las personas a tomar decisiones, claro, libres, autónomas, ¿no? Indudablemente, pero que les llevan también a veces a incurrir en comportamientos de riesgo, ¿no? Algunos estudios también indican que la presión social es un elemento que puede contribuir por una parte, a quebrar las normas y por otra parte también a acatar las normas. Todo va a depender, pues, cuál es el sentido de esa presión, ¿no? ¿Quiénes son los que ejecutan esa presión y cuál es el sentido de la misma, ¿no? La presión social también se manifiesta de muchas formas distintas, ¿no? Por ejemplo, si los chicos, es decir, los adolescentes, los jóvenes, se enteran por las redes sociales que sus compañeros están saliendo, están innecesariamente en la calle, etcétera, entonces ellos también van a querer hacer lo mismo, ¿no? Y si no lo hacen, sus compañeros van a, digamos, traer sobre ellos algún tipo de sanción social, ¿no? Entonces, así como esto puede suceder para exponer a los jóvenes en riesgo, también esa presión social podría ser bien utilizada para lo contrario, ¿no? Si los chicos más bien deciden acatar las normas y se comunican entre ellos y se apoyan mutuamente y se hacen ver lo conveniente y lo adecuado de poder cumplir con las medidas sanitarias, entonces probablemente esa misma actitud mayoritaria haga que algunos chicos que estén con la intención de escaparse lo piensen mejor, ¿no? Y decidan mejor seguir el ejemplo de sus compañeros. La presión social cumple un papel tanto que favorece como que también puede ser en contra de las decisiones adecuadas en materia de salud. Bueno, considerando todo lo señalado, ¿qué dice la literatura con respecto a los elementos que deberían moverse, que deberían ponerse en marcha para lograr una mejor adherencia a las medidas sanitarias?
y específicamente en relación a las medidas de distanciamiento social y también de la cuarentena. Primeramente, información rápida, oportuna, coherente. ¿Acerca de qué? Acerca de dos elementos. Acerca de la enfermedad misma, es decir, sus características, sus riesgos, sus síntomas, ¿no? Las señales que deben considerarse para, digamos, saber si hay una posibilidad o no de estar infectado, y también las manifestaciones mismas de la enfermedad, y también información sobre las medidas a tomarse, ¿no? ¿Qué hacer para prevenir el contagio? ¿Qué hacer en caso de que uno sospeche que está infectado? ¿Qué hacer en caso de que ya se presenten los síntomas, etcétera, ¿no? Información precisa, clara, coherente. ¿Bien? Otro aspecto que también todos los artículos, todas las referencias revisadas señalan es necesariamente el apoyo económico y de servicios a la población. Bien, esto nos lleva, este segundo punto, en realidad el primero también, el primero y el segundo punto, pero sobre todo el segundo, nos lleva a reflexionar profundamente acerca de la necesidad de que los países, las sociedades estén bien organizadas y cuenten con un buen sistema de detección de necesidades y de focalización de la ayuda para que ésta pueda llegar a quienes realmente lo necesitan, ¿no? En nuestro país ha habido toda una experiencia y de esa experiencia tenemos que sacar lecciones para que en el futuro tengamos una mejor estructura informativa que permita pues que la ayuda que se tiene que dar necesariamente llegue a quien realmente lo necesita, ¿no? Y como vuelvo a repetir, esto va a ser una necesidad en el futuro porque esta pandemia no es la última que vamos a enfrentar y probablemente en el futuro tengamos otras aún peores y hay que estar preparados entonces en ese sentido, ¿no? Otros aspectos que la literatura también resalta mucho es fortalecer la percepción de los beneficios a partir de las medidas, ¿no? Por una parte, fortalecer la percepción de los riesgos, pero sobre todo la percepción de los beneficios a partir de las medidas, como también fortalecer actitudes altruistas y comunitarias. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que muchas veces la literatura nos dice, "Ah, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro", pero no nos dicen exactamente cómo hacerlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para fortalecer esa percepción de beneficios, fortalecer esas actitudes altruistas, ¿no? Y esto me hace recordar una frase de Skinner que decía, William James exhortaba a los maestros a que generen exhortaba a los maestros a que generen en sus alumnos una actitud de curiosidad insaciable, pero no les explicaba cómo debía hacer para lograrlo. Es decir, muchas veces la literatura nos dice, hay que hacer esto, pero es escasa la información con respecto a cómo hacerlo. Como dije al comienzo de esta presentación, las medidas concretas que pueden tomarse se conocen muy bien para el caso de las intervenciones individuales y para el caso de las intervenciones en comunidades relativamente pequeñas. El problema es cómo hacer esto, cómo implementar desde una forma práctica, con técnicas, con métodos, con procedimientos, ¿no? Precisos, concretos, cómo hacer esto en el caso de medidas que deben aplicarse a comunidades inmensas de millones de personas y para agravar la situación, para que estos grandes grupos humanos se comprometan en comportamientos difíciles, ¿no? En comportamientos que son costosos. Ese es el reto que yo señalé desde el comienzo y que está pues en vías de desarrollo y sobre lo cual estamos aquí reflexionando. Bueno, pero precisamente, ¿no? Precisamente, la cuestión es como para ir dando respuesta a esa necesidad de qué hacer concretamente, y también basándonos en lo que han señalado muchos autores, en mi opinión, un aspecto importante es establecer un balance adecuado entre ciertos modelos y ciertas formas de comunicación efectiva, por una parte, y también las contingencias que deben ser manejadas para, aquí tenemos algo de más también, las contingencias que deben ser manejadas para contribuir a que se pueda motivar el comportamiento que debería ser inducido por esa comunicación efectiva, ¿no? Por una parte, hay que considerar, señores, señoritas, público presente, que las personas actúan por motivos, ¿no? Y las personas actúan por motivos que para ellos son importantes, ¿bien?
la comunicación tendría que focalizar diversos tipos de motivos individuales, porque los motivos por los cuales las personas salen, los motivos por los cuales las personas no acatan las medidas sanitarias son muy diversos, ¿no? Puede ser simplemente desde el aburrimiento de estar todo el día en la casa, hasta una necesidad muy grande de conocer cómo están nuestros parientes, cómo están nuestros amigos, y por lo tanto la necesidad de ir a verlos, ¿no? Entonces los motivos pueden ser muy distintos, por lo tanto la comunicación que se dirija al público debería focalizar. Pero ahí viene la pregunta, ¿cómo podemos hacer esto en una circunstancia en que tenemos millones de personas con motivos distintos? Bueno, los motivos pueden ser distintos, pero pueden, digamos, estar agrupados en ciertas categorías temáticas, y los mensajes podrían estar organizados en función de esas categorías temáticas, ¿no? En realidad yo diría, imposible poder llegar exactamente a cada persona, ¿no? Poder tener un mensaje que, digamos, se ajuste de manera exacta a los motivos exactos de cada individuo, pero sí lo que podemos hacer es, pues, procurar tener motivos, mensajes que señalen motivos en ciertas categorías temáticas que permitan llegar a la mayor cantidad posible de personas, de la manera más factible. Creo que Psicólogo, ya en estoy 10 en tiempo, me minutos parece. empezamos con la ronda de preguntas. ¿Cuánto tiempo, por favor? En 10 minutos. Ok, sí, está bien, tiempo suficiente. Bueno, eso por una parte, ¿no? Yo creo que habría una forma de poder conseguir esto que lo vamos a decir también dentro de un momento más. El otro punto es que esa comunicación debe venir de fuentes creíbles. Y esto plantea otro asunto que también la literatura lo menciona, que es la confianza de la gente en las instituciones y en la autoridad. Cuanta más confianza hay de las personas frente a las instituciones, frente al gobierno, frente a las autoridades, es más probable que las personas acaten las medidas. Ahora, la desconfianza es una característica a nivel mundial, ¿no? Nosotros hablamos en América Latina del cuestionamiento a los gobiernos, etcétera, pero eso ocurre en todas partes, en mayor o menor grado, pero está en todas partes, ¿no? Aún en los países de tradición democrática existe muchas veces un alto sentido de individualismo y de desconfianza frente a los mensajes oficiales, frente a la posición oficial, ¿no? Entonces hay que fortalecer esa confianza, pero en la medida que exista cierto debilitamiento en ese nivel de confianza, hay elementos que todavía pueden ser explotados, que pueden ayudar a que la información que llega al público finalmente sea percibida como información creíble, ¿no? Sobre esto, nuevamente, yo quiero discutir dentro de un momento más, ¿no? Por otra parte, la recompensa y la sanción, ¿no? La sanción no solamente debe ser la multa, etcétera, porque por una parte, para aplicar las multas, tendríamos que tener, pues, un policía en cada esquina que esté vigilando todo lo que la gente hace, y eso es imposible, ¿no? Por eso es que en este caso también existen otras alternativas a las que deberíamos apelar para poder llevar a cabo, pues, un proceso más efectivo de recompensa y sanción, ¿no? La recompensa y la sanción debería venir del propio público, de la propia gente, de las propias personas. Cuando tú sales a la calle por una necesidad real de tener que hacer algo en la calle y ves a alguien sin mascarilla, tienes que decirle, ponte la mascarilla, aunque no lo conozcas, ¿no? Hablarle fuerte y hacerle ver, pues, la transgresión que está cometiendo, ¿no? Entonces, todos nosotros somos responsables, como al final lo voy a recalcar, todos somos responsables. La recompensa y la sanción puede venir de cualquiera. No podemos esperar a que solamente la autoridad haga esto, porque la autoridad no tiene los recursos suficientes como para poder llevar a cabo esta acción, pues, de manera efectiva. Deberíamos buscar la manera de promover actividades recompensantes dentro del hogar, ¿no? De tal forma que las personas sientan que dentro del hogar están seguros y encuentran, por lo menos en alguna medida, una satisfacción a sus necesidades, ¿no? Y en mucho también ayuda a intensificar la comunicación remota, como mucha gente lo hace, para que podamos estar en contacto con las personas que son significativas para nosotros sin necesidad de tener que salir. Muy bien, pero incluso en este caso, sigue estando en pie de alguna manera la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos llegar con mensajes focalizados a la gente para, de alguna manera, ajustarnos a los motivos y necesidades de las personas que son muy distintos de una persona a otra? O poder hacer esto por lo menos en la mejor forma posible, si es que es imposible llegar a cada individuo. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograr que esos mensajes lleguen al público desde una fuente que ese público considere creíble,
respetable y digno de ser escuchado y obedecido. Segundo punto importante, ¿no? La recompensa y la sanción, ¿quién debe aplicarla? ¿Solamente la autoridad? ¿No? ¿Cómo podemos promover esas actividades recompensantes? ¿Cómo intensificar la comunicación remota? Entonces, yo creo que de aquí se presenta el asunto al que yo quería llegar finalmente, que es dos cuestiones fundamentales. El ejercicio del liderazgo que llamamos anónimo y el ejercicio de la ciudadanía. El liderazgo y la ciudadanía en tiempos de pandemia. ¿Quiénes son los líderes? Los líderes no solamente son las autoridades. Como vuelvo a repetir, muchas veces las personas no tienen confianza en lo que dicen las autoridades. Muchas veces los pacientes ni siquiera tienen confianza en lo que le dice su médico. El médico le dice, tienes que hacer ejercicio, tienes que tomar esta medicina, y el paciente a veces sale del consultorio diciendo, este médico no sabe nada, y sigue con su vida normal y sigue, digamos, deteriorando su salud. Entonces, necesitamos que esos mensajes lleguen a partir de lo que llamaríamos el líder anónimo comunitario. ¿Quién es el líder anónimo comunitario? Una persona respetable, una persona conocida, una persona que tiene llegada, que tiene impacto en una comunidad y que es la que tiene que asumir de alguna manera la conducción de su comunidad para convencerlos y de alguna manera apoyarlos en que estas personas asuman un compromiso con las medidas sanitarias, ¿no? Ahora, este líder anónimo comunitario debe ser no solamente una persona que tenga esa acogida en su comunidad, sino también debe ser una persona informada, que tenga información, la información correcta, que debe transmitir a las personas de su comunidad. Debe ser una persona que ésta sí tenga pues un alto sentido de ciudadanía, ¿no? Y esto significa participación, pues, ¿no? Porque para poder estar bien informado y para poder saber qué debe hacer, de alguna manera esta persona tiene que tener un contacto mayor o menor con la autoridad, con aquellos que ejercen el control político, ¿no? El gobierno, se puede decir, y que son los que dan las medidas, son los que, digamos, disponen las acciones que la ciudadanía debe llevar a cabo. Entonces, este paso intermedio entre lo que dispone la autoridad central, que puede ser poco creíble para mucha gente, y el público, que es finalmente quien debe asumir esas medidas, este intermediario es un elemento sumamente importante. Pero ese líder no solamente está en la comunidad en realidad funciona bien en ciertos grupos humanos, pero ¿qué pasa en las grandes ciudades, por ejemplo? En las grandes ciudades donde a veces ni siquiera conocemos al vecino, al que vive en el departamento de al lado, ¿no? En ese caso, pues el líder lo asume, el liderazgo lo tiene que asumir alguien del grupo familiar, alguien del grupo amical, que sea la persona que, vuelvo a repetir, esté bien informada, que conozca todo lo que se debe hacer, todas las medidas, incluso tenga entrenamiento práctico en algunos aspectos, y que sea el que ayude a dar ánimos a sus compañeros, a sus familiares, amigos, el que les brinde alguna medida de soporte social, el que les comunique lo que deben hacer, cómo deben hacer, el que ayude de alguna manera a crear ese ambiente positivo, emocional, que ayude a que las personas permanezcan en sus casas y no estén saliendo innecesariamente, etcétera, etcétera. Estos líderes, la manera en que puedan llegar a asumir su función, necesita mucha investigación, y ahí tenemos un terreno virgen para hacer estudios psicológicos, ¿no? Estos líderes pueden surgir espontáneamente, así como hay personas que hacen en su comunidad campañas contra la violencia de pareja, que hacen campañas a favor de mejorar la educación de su comunidad. También pueden haber líderes de ese tipo enfocados en ayudar a su comunidad a que adopten las medidas sanitarias y que las cumplan, ¿no? Y que de alguna manera ayuden a que las personas que están con esa intención de quebrar la norma no lo hagan, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos saben quiénes son, ¿no? Conocen a esas personas, saben cómo son, cómo actúan. Entonces son las personas más llamadas para que puedan ayudar y colaborar en, en esa acción, ¿no? Porque como dije hace un rato, todos somos responsables de cuidarnos, ¿no? Nosotros no podemos considerar que simplemente los gobiernos dan unas medidas y bueno, ya cada uno ve cómo las cumple, ¿no? Entonces, todos somos responsables y por eso todos de alguna manera somos líderes, ¿no? Algunos con mayor capacidad que otros, ¿no?
Yo estoy mencionando hace un momento que esos líderes surgen espontáneamente, como los que realizan las campañas sociales que he mencionado hace un rato, pero en algún momento puede haber también algún programa de capacitación, ya esto pensando quizás más para posibles pandemias futuras, ¿no? Entrenamiento y capacitación de líderes familiares, sociales, comunitarios, etcétera, que en el futuro estén dispuestos y capacitados para poder contribuir con la sociedad para que las personas puedan cumplir con las medidas sanitarias. Porque ya hemos visto en nuestro país y también en otras partes que el gobierno solo no puede lograr esto, ¿no? La fuerza pública no se da abasto. Y no podemos tampoco estar detrás de todas las personas, es decir, no podemos poner soldados, policías detrás de cada uno para decirle no salgas de tu casa. Eso es imposible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es organizarnos como sociedad civil a través de estos líderes intermediarios para que ellos sean de alguna manera quienes, recogiendo la información, el conocimiento, ayuden a su comunidad a que también estén informados y que estén motivados también para cumplir con las medidas. Un último punto es, sin embargo, ¿quiénes pueden asumir esa función? ¿Quiénes? No es fácil, ¿no? No es fácil comprometerse. Es una persona que tendría que dar su tiempo, su energía y tendría que demostrar alta capacidad de altruismo para incluso de poner sus propias necesidades para atender las necesidades ajenas, ¿no? ¿Existe esa posibilidad? Claro que sí, hay muchos individuos que se comprometen en ese tipo de labores, ¿no? Ya he mencionado líderes que hacen campañas a favor de desterrar la violencia familiar, por ejemplo, como también hay otros que se comprometen en voluntariados, ¿no? A favor de causas ambientales, etcétera. Entonces, personas que están dispuestos a ese tipo de acción, las hay, ¿no? Lo que necesitaríamos es, en todo caso, pues, organizarlas, articularlas. No creo que formar una organización formal, diríamos así, la formalización a veces destruye lo que comienza de manera espontánea y positiva, ¿no? Bueno, en fin, entonces, al final, pues, necesitamos llegar a un sentido de ciudadanía, de pertenencia a una sociedad en la cual todos somos responsables de lo que suceda en esa sociedad. Nadie puede decir, bueno, que los otros se cuiden porque a mí no me va a pasar nada. Los riesgos están en todos y la responsabilidad también de hacerle frente a esos riesgos está igualmente en todos. Yo quiero compartir esas reflexiones con ustedes para ver si a partir de aquí abrimos en psicología alguna línea o algunas líneas de investigación que enfoquen precisamente en cómo llegar, ¿no? Cómo llegar a millones de personas con las medidas sanitarias eh, en una forma óptima, en una forma que se adecue a las necesidades de por lo menos la mayor cantidad de las personas, eh, de alguna manera para poder ir mitigando y conteniendo la actual pandemia, pero sobre todo para prepararnos para las futuras pandemias. Em, la experiencia de las pandemias anteriores no ha sugerido estas medidas. Ahora yo creo que con la gravedad de la situación en la que estamos, sí es urgente pensar en todo esto y iniciar una investigación profunda que nos lleve a generar estas nuevas estrategias que podrían ayudarnos para enfrentar pandemias futuras. Hay que tener en cuenta que esto de estar encerrados tantos meses es algo inédito en la historia moderna de la medicina, ¿no? La última vez que esto ha ocurrido fue en la pandemia de la mal llamada gripe española hace más de un siglo, ¿no? Por eso no hay mucha experiencia con respecto a una experiencia de este tipo, pero son experiencias que se van a repetir, ¿no? Ya estamos acumulando en pocas décadas varias pandemias, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya la señal de alerta. ¿Qué acción tomarán las ciencias conductuales para preparar a la sociedad? Es lo que tendremos que ver en los próximos meses y próximos años. Muchas gracias. Gracias al expositor. Tenemos una pregunta, bueno, si podría dar alguna recomendación para generar cambios de conducta en el campo sanitario. Bueno,
como dije al comienzo de la presentación, existen modelos de intervención para el individuo y también para las pequeñas comunidades. Y lo que falta son modelos de intervención a gran escala, para millones de personas, ¿no? Las recomendaciones podemos darlas. La cuestión es si las personas oirán esa recomendación y las pondrán en práctica. Porque las recomendaciones para los cambios de conducta solamente pueden ser efectivas en la medida que haya gente dispuesta y motivada a cumplirlas. Para eso es necesario que haya información precisa y que, como dije también, la fuente de esa información sea creíble por quien la va a recibir, ¿no? Nosotros podemos recomendar cambios de conducta, ya, muy bien, pero como ya lo mencioné también, ¿no? El paciente escucha al médico y sale del consultorio diciendo, este doctor no sabe nada, ¿no? ¿Cómo hacer para que las personas reciban persuasivamente el mensaje? En gran parte requiere pues, de un liderazgo de quien da el mensaje. Por eso yo creo que una buena alternativa podría ser organizarnos socialmente para contar con ciertas personas que no necesariamente tienen que ser profesionales, no necesariamente. Aquí estamos hablando de una transferencia de los conocimientos científicos al público para que sea el propio público el que asuma la responsabilidad, porque la responsabilidad no puede estar en los relativamente pocos profesionales de la salud que tenemos, pocos miembros de las fuerzas del orden que tenemos. Es imposible que apelando a estas entidades podamos tener un control de millones de personas. Entonces, no necesariamente deben ser profesionales, asumen esa labor intermedia de apoyar a la sociedad, de apoyar a quienes tienen cerca y a las personas a quienes conocen en persona. Entonces, esas personas creo que son las más idóneas como para poder tener una forma de comunicación persuasiva que ayude a que las recomendaciones de los profesionales puedan llegar a estas personas, ¿no? El cambio no va a llegar mientras no haya una efectiva comunicación. La comunicación es lo esencial, lo fundamental, ¿no? Y la comunicación, pues, para que sea efectiva, debe llegar a los motivos individuales de cada uno que recibe esa información. Entonces, por eso es necesario, como dije hace un momento, focalizar las temáticas de esa comunicación a ciertos grupos humanos, lo que significa también investigar cuáles son esas preocupaciones, esos motivos que tienen las personas para cumplir o no cumplir con las normas, pero también se necesita que muchos de esos mensajes los transmitan a aquellos que están cerca de las personas, socialmente cerca, me refiero información. Esa creo yo, es una alternativa posible para que todo esto que nos dice la literatura de fomentar actitudes, fomentar la percepción del beneficio, se pueda concretar en acciones prácticas. Gracias.